Hola personas, sean todos y todas bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a trabajar sobre uno de los sistemas de relación que es tan importante como el sistema nervioso. Welcome to the sistema endocrino. Para empezar vamos a aclarar que el sistema endocrino funciona gracias a la comunicación que ocurre a nivel celular entre glándulas y células blancas. Las glándulas son tejidos u órganos que producen unas secreciones que en este caso las vamos a denominar hormonas y que son capaces de viajar por el torrente sanguíneo y ejercer en otros órganos o células blanco, así le llamaremos a las células que son receptivas de cada hormona específica, una acción lenta y duradera. Estos mensajeros químicos llamados hormonas pueden ser peptídicos, es decir, que están formados por aminoácidos, o pueden ser lipídicos, siendo derivados del colesterol. Las hormonas que están constituidas por lípidos, es decir, que son derivadas del colesterol, reciben en conjunto el nombre de hormonas esteroideas. Y estas actúan bastante diferente a como lo hacen las hormonas aminoácidicas o peptídicas. Estas pueden atravesar por su naturaleza proteica la membrana plasmática y unirse a un receptor dentro del citoplasma, el cual va de alguna manera a regular la expresión del ADN en el núcleo, para así fabricar o promover la síntesis de alguna proteína específica que lleve a cabo una función dentro de esta célula. En cambio, las hormonas que están constituidas por aminoácidos no pueden atravesar la membrana plasmática, por lo tanto, su acción consiste en unirse a un receptor específico de la membrana que a su vez va a promover la transformación, por medio de una enzima, la transformación de ATP en una molécula llamada AMP cíclico, al que cariñosamente le vamos a decir mensajero secundario. Este mensajero secundario puede a su vez modificar las actividades de las enzimas, es decir, puede pasar, por ejemplo, un grupo fosfato a una enzima para activarla o puede hacerlo para desactivarla. Por lo tanto, esta enzima, que ya va a estar en el citoplasma, va a comenzar a trabajar o va a dejar de trabajar en base a la señal recibida. Para poder entender cómo funcionan los mecanismos por los cuales se regula la actividad de las hormonas, es necesario aclarar qué significa retroalimentación. Es un mecanismo por el cual los resultados producidos por una hormona, en este caso, estimulan o modifican su secreción. Los mecanismos de retroalimentación pueden ser de dos tipos, positiva o negativa. La retroalimentación positiva tiene lugar cuando los resultados producidos por la hormona estimulan su síntesis. Por ejemplo, cuando un bebé succiona el pezón de quien lo amamanta, se inicia un impulso nervioso en los receptores de la glándula mamaria que van a conducir a la producción dentro de la glándula hipófisis, mejor dicho, de la liberación de una hormona llamada oxitocina, que a su vez va a provocar la eyección de leche en la glándula mamaria. Entonces, cuando el bebé recibe el alimento, va a seguir succionando el pezón manteniendo el ciclo, es decir, va a seguir succionando el pezón, lo cual va a producir el estímulo nervioso, lo cual va a desencadenar la respuesta de la hipófisis, que consiste en liberar oxitocina, lo que a su vez va a producir la eyección de leche y así sucesivamente. Para entender cómo funcionan los mecanismos de retroalimentación negativa, vamos a utilizar la siguiente imagen. Cuando se llena un tanque de agua, el flotante sube de posición, porque justamente sube acompañando el nivel de agua, lo cual hace que se cierre una canilla que evita que el agua siga subiendo para que no se rebalse el tanque. Bueno, cuando el nivel de agua baje, porque se está empleando justamente el agua de este tanque, es decir, se está sacando agua, lo que sucede es que la canilla se vuelve a habilitar, vuelve a salir agua y esto hace que al volver a subir el nivel de agua, el flotante se eleve y evite la salida cuando está por rebalsar el tanque. Algo bastante similar ocurre en nuestro organismo con la cantidad de glucosa en sangre, con la concentración de glucosa en sangre. Bueno, nosotros tenemos que manejar cierta glucosa en sangre, no podemos tener ni mucho más ni mucho menos de ese parámetro. Tenemos que conservar la homeostasis en ese sentido. Entonces, cuando la concentración de glucosa en sangre se eleva,
automáticamente el páncreas comienza a producir, después de detectar esto, comienza a producir una hormona llamada insulina, que lo que va a hacer es movilizar a la glucosa o facilitarle el ingreso a las células y promover la producción de glucógeno, que sería un polímero de glucosa. Cuando la concentración de glucosa comienza a bajar y llega a niveles normales, entonces esto activa la inhibición justamente de estas células para que dejen de producir insulina, porque si no me voy a ir de mambo y se me va a bajar mucho el azúcar. Mal dicho azúcar, vamos a llamarle glucosa a partir de ahora. Bueno, ¿qué sucede por el contrario si tenemos la glucosa demasiado baja? Es decir, la concentración de glucosa, es decir, estamos hipoglucémicos. ¿Qué sucede? Bueno, entonces el páncreas va a comenzar a detectar esta baja en el nivel de glucosa, en la concentración de glucosa, y va a producir una hormona llamada glucagón. ¿Qué va a hacer el glucagón? Bueno, básicamente va a dar indicaciones a las células para que degraden el glucógeno almacenado y liberen glucosa a la sangre. Entonces, como yo voy a elevar glucosa a la sangre, ¿no? Una vez que alcanza el nivel normal, esto va a actuar como un mecanismo inhibidor y va a hacer que el páncreas deje de producir glucagón. Entonces, acá tenemos el mecanismo de retroalimentación negativa completo. Por un lado tenemos la glucosa elevada, es decir, el estado de hiperglucemia, lo que hace que el páncreas produzca insulina, lo que a su vez baja la glucemia o glicemia, ¿no? La glicemia, cuando alcanza un nivel normal, inhibe la producción de insulinas por parte del páncreas, y si desciende demasiado y llega a un estado de hipoglucemia, entonces el páncreas lo va a detectar y va a producir glucagón, lo cual va a traer como consecuencia la suba, el incremento de la concentración de glucosa en sangre. Entonces, una vez que alcance los parámetros considerados como saludables, como normales, entonces justamente ahí se va a inhibir la producción de glucagón y, digamos, no vamos a excedernos justamente del parámetro ese que consideramos saludable. Hablemos entonces de cuáles son las principales glándulas endócrinas, es decir, aquellas que producen hormonas, como así también de las principales hormonas que se producen. Como vemos, están distribuidas por todo el organismo humano y algunas son propias de los varones y otras son propias de las mujeres. Y en primer lugar vamos a hablar de la hipófisis o pituitaria. Esta es una glándula que está ubicada dentro del cráneo, forma parte del encéfalo y está ubicada inferior respecto al hipotálamo. Ahí vemos que tiene una porción distal y una porción posterior. Y tiene una función muy importante porque puede producir y liberar ciertas hormonas, como por ejemplo la región del lóbulo anterior de la hipófisis llamada adenohipófisis libera somatotrofina, que es la famosa hormona de crecimiento y que además acelera el metabolismo. La FSH u hormona folículo estimulante, que estimula los ovarios y los testículos. La tirotrofina, capaz de estimular a la glándula tiroides. La ACTH o adenocorticotrofina, que estimula la corteza de las glándulas suprarrenales para que produzcan cortisol. Y la prolactina, que estimula la producción de leche en las glándulas mamarias. La neurohipófisis o el lóbulo posterior de la hipófisis puede almacenar y liberar dos tipos de hormonas. La oxitocina, que provoca la eyección de leche en las glándulas mamarias, como ya lo mencionamos, y además contrae el útero en el trabajo de parto. También puede producir vasopresina u hormona antidiurética, que estimula la retención de agua en los riñones. Cabe la pena destacar de que la hipófisis en parte funciona regulada por el hipotálamo, porque este produce factores liberadores o inhibidores de hormonas. La acción conjunta del hipotálamo y la hipófisis en la regulación de hormonas recibe el nombre de regulación neuroendocrina, porque el hipotálamo también forma parte del sistema nervioso. ¿Cómo funciona esto?
Cuando los niveles de cortisol son bajos, el cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, el hipotálamo lo detecta y como respuesta comienza a producir el regulador de la hormona adenocorticotrofina. Este a su vez estimula la hipófisis, es decir, baja hacia la hipófisis, para que ésta comience a producir la hormona adenocorticotrofina. Y como respuesta a esta hormona, las glándulas suprarrenales comienzan a producir cortisol. Cuando la concentración de cortisol alcanza niveles normales, el hipotálamo deja de producir el factor regulador. Es decir, que acá opera un mecanismo de retroalimentación negativa, pero un poquito más complejo. Por otro lado tenemos la glándula pineal, que también está ubicada dentro del encéfalo. Ahora vamos a retirar el mesencéfalo o cerebro medio para poder señalar la glándula pineal y ahí está, esa es, ¿no? Se encarga de producir melatonina, que es una hormona que participa de la regulación del ciclo vigilia-sueño. El timo, por su parte, se ocupa de producir la timosina, que es una hormona que promueve la maduración de linfocitos T. Ya más adelante, cuando trabajemos seguramente en algún otro video el sistema inmunológico, vamos a entender la importancia de este tipo de glóbulo blanco leucocito que son los linfocitos T. La glándula tiroides trabaja principalmente a partir de dos hormonas, la calcitonina y la tiroxina. Como bueno, ahí podemos ver su ubicación, tiene esta forma como de mariposa que está sobre la laringe. Y una de esas hormonas es la calcitonina, que cuando se incrementa la concentración de calcio en sangre, la tiroides la produce y el efecto que tiene es reducir la concentración de calcio en sangre a partir de su incorporación en los huesos. Es decir, ¿me sobra calcio? ¿Qué hago? ¡Chan! A los huesos. Por su parte, la tiroxina lo que hace es acelerar el metabolismo y para su producción es necesario el estímulo de la TSH, que es la tirotrofina, que es una hormona que se produce en la hipófisis. Las paratiroides tienen un efecto antagonista a la calcitonina, porque como vamos a ver, estas hormonas que están ubicadas en la región posterior de la tiroides, hay 4 puntitos que se ven en la imagen, y cuando la concentración de calcio es baja en la sangre, lo que hace la paratormona es elevarlo mediante la degradación de los huesos, es decir, sacando calcio de los huesos y además estimulando la reabsorción de calcio en los riñones. Recomiendo rever el video sobre el sistema excretor, donde se explica la función del riñón y la reabsorción que ocurre en las nefronas. El páncreas, ya habíamos hablado de él. Produce dos hormonas principales, una es la insulina, que reduce la concentración de glucosa en sangre, favoreciendo la entrada de glucosa en las células, y esto lo hace cuando la glucosa está elevada, y en cambio si la glucosa está baja en sangre, el páncreas produce glucagón, que va a elevar la concentración de glucosa, degradando el glucógeno almacenado en hígado y en músculos. Además, el páncreas tiene una función que hemos trabajado ya en los videos sobre sistema digestivo, que es producir enzimas que van a participar de la degradación de los alimentos una vez que ingresen a la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Por su parte, las glándulas suprarrenales, que están ubicadas por encima de los riñones, es decir, son superiores anatómicamente hablando respecto a los riñones, producen varios tipos de hormona. Por un lado está la adrenalina y la noradrenalina, que cuando son estimuladas estas glándulas por medio del sistema nervioso autónomo, de justamente la división simpática, recomiendo repasar sistema nervioso, comienzan a producir estas dos hormonas, que lo que hacen es
elevar la cantidad de glucosa en sangre, promoviendo la degradación de grasas para obtener energía. Es decir, que la adrenalina y la noradrenalina son hormonas que promueven la gluconeogénesis, pero a partir de grasas. También aceleran el metabolismo, la frecuencia cardíaca y respiratoria y elevan la presión sanguínea. El cortisol, por su parte, estimula en el hígado la transformación de proteínas en glucosa, o sea, son gluconeogénicas, pero no transforman las grasas en glucosa, sino que transforman las proteínas en glucosas. Y el estímulo necesario para que actúe el cortisol es de la adenocorticotrospina, como ya vimos hace segundos o minutos atrás. Una consecuencia indeseable tal vez del cortisol es que deprime el sistema inmunológico, es decir, deprime las defensas naturales del cuerpo. Por eso las personas que sufren de estrés terminan enfermándose de un montón de otras cosas, porque durante la situación de estrés se produce un exceso de cortisol. Y por otro lado, la aldosterona promueve la reabsorción de sodio y como consecuencia también se reabsorbe agua en los riñones. Y además se excreta potasio gracias a esta hormona. Es decir que es una hormona que evita el descenso de la presión arterial porque reabsorbe el sodio. O sea, obliga a que el sodio no salga mediante la orina, sino que se quede en sangre. Por su parte, los testículos producen andrógenos como la hormona llamada testosterona, que todo el mundo conoce, y estos lo que hacen es promover la formación de espermatozoides, es decir, esta hormona promueve o estimula a los testículos para que produzcan espermatozoides. Y también participa del desarrollo y la mantención de los caracteres secundarios sexuales masculinos, como por ejemplo la producción de barba, la calvicie y demás. El estímulo para la producción de testosterona es la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante. Estas se producen en hipófisis. En las mujeres, los ovarios producen las hormonas denominadas estrógenos y progesterona. Cuando los ovarios son estimulados por la folículo estimulante o la luteinizante que provienen de la hipófisis, estos responden produciendo estrógenos y progesterona. Estas hormonas lo que hacen es estimular el desarrollo del revestimiento del útero, lo que llamamos endometrio, que vendría a ser como una capa interna que tapiza el útero y que se va a engrosar en caso de que haya un embarazo, porque ahí se va a anidar el embrión. Además mantienen y desarrollan las características sexuales secundarias femeninas, como por ejemplo el crecimiento de las mamas y demás. Ahora analicemos una situación problemática. Vamos a suponer que este Batman y Robin de mucho tiempo atrás, que aclaro yo no había nacido en esta época, pero suponemos que necesitan correr porque alguien los persigue, puede ser, no sé, un perro rabioso o, no sé, algún villano. Entonces, durante esta actividad física que realizan, sus organismos necesitan producir más ATP y para ello necesitan incorporar más oxígeno y más glucosa en cada uno de los músculos. Bueno, considerando esto, veamos lo siguiente. También manda más impulsos por medio de nervios simpáticos hacia el nódulo auricular. Recuerden que pueden visitar el video del sistema circulatorio para recordar un poquito de esto y el del sistema nervioso, y a partir de ahí elevan también la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿cómo hacemos para elevar la concentración de glucosa en sangre durante la actividad física o una situación de estrés, por ejemplo? Bueno, acá tenemos la respuesta. El páncreas va a comenzar a producir glucagón porque los músculos van a estar usando glucosa, por lo tanto voy a necesitar más glucosa porque se va a reducir la glucosa en sangre. Entonces, como respuesta se va a producir glucagón, lo que va a hacer que se degrade el glucógeno almacenado en músculos y en hígados para producir glucosa y solventar esa demanda. Ahora, si esto no fuera suficiente, tengo un mecanismo de reserva más. Primero, el sistema nervioso autónomo en su dirección simpática va a estimular a las glándulas suprarrenales para que produzcan adrenalina y noradrenalina. ¿Esto qué va a hacer? Como ya repetimos antes, va a promover que se fabriquen
nuevas moléculas de glucosa a partir de la degradación de grasas. Y si no fuera suficiente, la adenocorticotrofina va a estimular también a las glándulas suprarrenales para que produzcan cortisol y pueda transformar proteínas en glucosa en caso de ser necesario. Entonces, sabemos que el páncreas va a producir glucagón, sabemos que las glándulas suprarrenales van a producir adrenalina y noradrenalina y que también van a producir cortisol. Todo esto para que a nuestro cuerpito, nuestro bello cuerpito, no le falte glucosa. Entonces, la acción conjunta del sistema nervioso y del sistema endocrino van a posibilitar adaptar el cuerpo a una situación de estrés o a la actividad física. Bueno, personas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido la clase y, como siempre les digo, hagan sus tareas, coman sus vegetales y no hagan renegar a sus padres.